cómo han cambiado los tiempos. Lo imposible no es boricua. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este episodio de Popcorn con Mavi, tu nuevo podcast dedicado al cine de aquí como el coqui. Mi nombre es Carlos y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Acompañándome el día de hoy tengo el placer de tener a Rosana Díaz Zambrana, doctora en literatura comparada, profesora y catedrática en Rollins College, tú me dices si me equivoco en algo, y autora del libro Cine Boricua 2000 a 2024. Bienvenida a Popcorn con Mavi, Rosana. Ay, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Emocionadísima de poder hablar de cine. No, para eso estamos, eso es lo que queremos hablar y queremos hablar de varias cosas, pero obviamente el enfoque que queremos darle, ¿verdad? Es a este libro que salió ¿hace cuánto salió Rosana? Salió en abril del año pasado, así que ahora se cumple un año de su publicación. Pues en algún momento vamos luego, ¿verdad?, a hablar un poquito, ¿verdad?, de tu carrera y un poquito de ti, ¿verdad? Pero quiero entrar, ¿verdad?, directo, ¿verdad?, a lo que es el libro. Este es el libro, tengo por aquí. Y más o menos para esa época que dijiste fue que mi esposa me lo regaló. Yo creo que fue, no sé si fue de padres o no recuerdo específicamente qué fue, pero ella sabe mi pasión y dijo, pues mira, me trajo este regalo. Dice Cine Boricua 2000 a 2024, Nación, Identidad y Resistencia en la cinematografía puertorriqueña de ficción del siglo XXI. Y quiero empezar con esa pregunta. ¿Por qué tú escogiste ese periodo, 2000 a 2024, que fue, ¿verdad?, cuando lo escribiste? Mira, esa es una buena pregunta y me la han hecho varias veces. Y pues realmente esa fue una de las decisiones que yo tuve que hacer al momento de plantearme la posibilidad de escribir este libro. ¿Qué periodo yo iba a seleccionar? Y entonces me di cuenta que para que ese proyecto fuera algo viable, que yo pudiera hacer durante mi año sabático, yo tenía que delimitarlo, ¿verdad? No podía hacer el cine puertorriqueño porque eso me iba a tomar demasiado tiempo. Y decidí que me iba a concentrar, tenía en mi mente un poco, pensé en 12 horas, la película 12 horas, ¿verdad? Del 2001 de Raúl Marchand, que fue una película que marcó un antes y un después en el cine. Yo recuerdo cuando vi esa película, que la mandé a pedir ya cuando estaba yo en Rollins, y cuando yo vi la película yo me quedé en shock de los temas que se trataban, el lenguaje que se usaba, y entonces yo dije, bueno, pues quizás el cine de este siglo es una buena, pensando un poco en esa película, va a ser un buen periodo en el que yo concentrarme. Y bueno, pues eso fue lo que hice, sin darme cuenta que realmente en el siglo XXI habían tantas y tantas películas de las que yo desconocía, que terminó siendo un proyecto mayor del que yo me había planteado. Yo empecé pensaba hacer unas, no sé, máximo unas 30, 40 películas, yo qué sé, y terminé con 107 películas. Entonces, eso fue como la mayor sorpresa para mí ¿verdad? Como estudiosa que estaba metiéndome por primera vez de lleno en el cine, fue descubrir la cantidad de películas que había solo en este siglo. Así que yo ahí dije, bueno, menos mal que yo hice, ¿verdad? Decidí hacer esa separación. Así que se fue más o menos. Y también otra cosa que yo tenía que decidir era que yo iba a incluir documentales, iba a incluir cortometrajes, largometrajes, y ahí de nuevo, ahí decidí que no, ¿verdad? El cortometraje, yo sabía que era un género que estaba en expansión y es un género que cada vez está siendo más y más, ¿verdad?, popular. No iba a poder entrar el cortometraje. Y entonces lo dejamos en largometrajes de ficción, pensando ya en proyectos futuros. De hecho, yo estoy ya escribiendo un libro sobre cortometrajes y con ideas de hacer un tercer volumen sobre documentales, por la cantidad inmensa de trabajos que hay, ¿verdad?, en cada género. Así que esa fue un poco... Sí, y eso es algo,
eso que tú mencionas de cómo tú decides, ¿verdad? Pues delimitar, ¿verdad? Pues todo ese tiempo y te encuentras con esa sorpresa de que, pues yo pensaba que iba a ser 20, 30 películas y me encuentro, wow, espérate, son demasiadas y escogí 107, o sea, porque hay muchas más. Y hay muchos más. Exacto. Pues yo recuerdo, y yo creo que eso es algo en general que pasa con muchos de nosotros puertorriqueños, que cuando nos hablan de cine puertorriqueño, a lo mejor pensamos, no hay tantas. No, esos son unas cuantas, lo que le pasó a Santiago y alguna que otra película. Eh, y, Exactamente. y, y cuando uno se pone a buscar, yo recuerdo que en uno de los momentos, y creo que lo hablé en el episodio que hicimos anteriormente, cuando yo decido hacer un episodio de cine puertorriqueño de otro podcast que yo tengo, que es un podcast en inglés, pero pues mi audiencia mayormente es americana, y yo dije, pues voy a hacer un episodio de cine boricua, para que los americanos que me escuchen hablar de cine de Puerto Rico. Y tuve al crítico Mario Alegre como invitado y hablamos del cine, hablamos de nuestro top 5, las favoritas de las favoritas mías, pero la cuestión es que cuando yo empiezo a buscar películas, para ver de qué vamos a hablar, yo pienso, pues debe haber, el cine boricua deben ser como, qué sé yo, 100 películas en todo el ¡guau! Y cuando uno empieza a profundizar, dice, no, espérate, el cine boricua empezó desde principios de siglo, y ahí uno empieza a buscar, wow, espérate, Romance Tropical, todas estas películas icónicas, por alguna razón u otra, ¿verdad? Y es demasiado, o sea, son la cantidad de cine boricua que hay es mucha. Y eso es algo que maybe lo vamos a tocar más ahorita, que es la disponibilidad y la accesibilidad que el público tiene o no tiene a estas películas. Pero es interesante cómo, ¿verdad? Pues tú decidiste entonces limitarte este periodo, que yo creo que fue muy, muy, muy acertado, porque tú mencionas 12 horas y tú haces en el libro, tú haces una introducción excelente, porque tú empiezas dando como que ese background de todo lo que es la historia del cine boricua, desde el principio, cómo llegamos a ese punto donde tú empiezas, que es pues 12 horas y 12 horas. eh, 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 por lo menos esa película y las películas que surgieron más o menos en esa misma era, yo creo que sí que marcaron como que un inicio, un boom de cine diferente, que están haciendo, ¿verdad? Pues cineastas puertorriqueños, cuando yo creo que en los 80 estuvo un poquito medio, no tan fuerte. En los 90, perdón, en los 80 estuvo bastante, ¿verdad? Pero yo creo que en los 90 como que tuvo una caidita. Y entonces luego a inicio del siglo, pues entonces tiene ese despunte hasta lo que es ahora, que yo creo que estamos en estos últimos años, no sé si 5 años, maybe, tal vez un poco más, estamos teniendo un boom impresionante de cine puertorriqueño. Mira, para decirte que ya yo estaba pensando, ya en el 2024, cuando yo publico el libro, ya yo tenía una lista de películas que tenía que incluir para la próxima, para la segunda edición. Ya yo estoy, ya tengo casi más. Sí, tengo una veintena de películas Wow. que ya estaban saliendo, ya cuando el libro estaba ya en imprenta, que ya yo no podía hacer nada y estaba como, oh no. Y otras películas que yo estoy pendiente a que salgan, que están ahí a punto de salir. Okay. Y bueno, para decirte que como ha sido estos últimos 2 años, que en esos 2 años mi lista tiene ya 2 páginas de películas Sí. que yo quisiera incluir, si hiciera una segunda edición, ¿verdad? Hasta el 2025, 2026. Y de hecho se me quedaron algunas películas porque es que no podía incluir todo, yo quería incluir todo. Y entonces yo me quedé pensando en esas películas que algunas de ellas no conseguí, para serte honesta, ¿verdad? Y las películas que yo conseguí fue gracias a contactos que yo tenía y pues contactos de contactos, porque como tú dijiste, ese es uno de los problemas del cine, es tener acceso a esas películas. Y bueno, eso es siempre parte de los comentarios recurrentes, ¿no? Como, y entonces, ok, pero ¿dónde consigo las películas? Y ahí es como un poquito como se tranca el bolo, ¿verdad? ¿Dónde conseguir esas películas? Pero yo pienso que ahora estamos como que en vías de hacer eso un poquito más accesible. Yo creo que los cineastas se están dando cuenta que hay un interés y que las películas están hechas para verse, ¿no? Y entonces hay que tener acceso a ellas. Pero sí, es que es algo que yo quiero remediar con el libro de los cortometrajes. Quiero poner
un QR de todos esos para que lean el análisis y puedan simultáneamente ver el cortometraje. Pues mira, ya que estamos como que entrando en ese tema, lo tenía para más ahorita, pero está Sí. perfecto que entremos ahora, y es la cuestión de la disponibilidad de todas estas películas, porque una de las cosas que me pasó cuando yo empiezo a leer el libro, ¿verdad? Yo empiezo y leo la introducción excelente, y empiezo a leer entonces ya los capítulos, y una de las cosas que tú haces es que tú tomas, tú divides las 107 películas en una serie de temas tópicos donde más o menos tú, ¿verdad? Pues encajaste esas películas para analizar los tópicos que tú querías analizar, y entonces haces una introducción de ese tópico y luego entras a cada película y haces tu reseña de cada película. Cuando yo empiezo a leer la primera película, ok, no la he visto, y empiezo a leer la reseña, oh, espérate, tiene spoilers. Entonces, yo soy bien anti-spoilers. eh, y entonces entonces digo, ok, déjame ver si la consigo. Yo creo que era bala perdida. Y es la primera. Y yo, déjame buscarla. Obviamente no la consigo en ningún lado. Y yo digo, ok, bueno, entonces seguí leyendo y lo leí anyway. Y llegó el momento en el que no lo he leído completo, lo confieso. Pero entonces dije, déjame ir y leer ciertas partes, y leí los de las películas que he visto. Y eso es algo que es bueno, que tiene positivo el libro, que maybe tú no tienes que ir como que, déjame leerlo todo No, completo. para nada. Este, pero entonces fui por las que fui leyendo, pero entonces viene, por las que he visto, perdón, pero entonces viene ese problema que la persona que compra el libro puede decir, wow, esto está excelente, ¿dónde consigo Quiero estas ver la películas? película. Quiero ver la película, ¿dónde? Y eso es un dilema que yo lo hablé con Mario cuando hicimos el episodio de Cine Boricua, y sí, algunos cineastas ahora, ¿verdad? Pues se están dando cuenta, pero si tú quieres buscar una película, inclusive lo que le pasó a Santiago, tal vez la película más popular, más conocida que tiene Puerto Rico, nominada a un Oscar, y tú no la consigues en ningún lado. Lo sé, lo sé. Pues, ¿qué te puedo decir? Si ese fue mi mayor obstáculo fue conseguir las películas, o sea, no Tú, fue tú otro. dijiste, tú dijiste en una entrevista que yo estaba viendo que tú pusiste Ajá. en riesgo tu computadora para conseguir. Yo estaba viendo unas Sí. entrevistas tuyas y puse en riesgo mi computadora en lugares nebulosos porque pues no hay de otra, no hay Fueron otra 2 alternativa. películas que yo vi así de esa manera y que tenían, bueno, tenían como unos anuncios y unas cosas extrañas y después yo no podía, bueno, pero bueno, yo dije que es la única manera. Y después, porque bueno, yo comencé a contactar a los cineastas directamente, pero algunos de ellos no sé si no miraban sus redes y no, fue imposible conseguirlos. Entonces, y yo, hay películas que yo quería incluir porque yo sabía que eran importantes o eran películas que ayudaban dentro de las temáticas que yo escogí, ¿verdad? Porque eran cosas que me interesaban a mí y no las conseguí, no las conseguí, esa es la verdad. Pero, nada, creo que ese va a seguir siendo como que el talón de Aquiles, buscar cómo dar acceso a esas películas. Mira, había una plataforma que ya no existe, que era, de hecho, yo la cito y después ya me doy cuenta que no está disponible, que era cine.pr, que era Sí, un catálogo, era excelente porque te lo ponía por género, te ponía, ¿verdad? El afiche, tú podías ver el afiche del cortometraje, del largometraje, te decía ver ahora y no tener los necesariamente podías enlaces. verla, pero algunos de ellos tenían los enlaces, te ponía y ese recurso ya no está, lamentablemente. No Entonces, sabía. no está, no sé qué pasó, traté de contactar al que creó la página, pero bueno, eso está ahí. Así que yo estoy esperando que hayan personas que estén pensando en eso, si no es algo que a mí me interesaría también, ¿no? Trabajar en eso porque creo que Sí. es necesario, totalmente. Sí, definitivamente, porque, o sea, si el mismo, y yo creo, pero si el mismo puertorriqueño no puede ver sus películas, ¿cómo las puede dar a conocer, ¿verdad? Al resto del mundo. Y es triste, ¿verdad? Que inclusive yo creo que ahora yo vi que hay algunos canales locales que están moviéndose como que tienen una noche de cine boricua, y eso Sí, es sí, bueno. Creo que el sí. Canal 4 lo está haciendo, pero antes no era así. O sea, si no ibas a ver la película al cine,
se fue y no la ibas a ver nunca más porque los costos de distribución, de poner la película en DVD o en donde sea, pues muchos de estos cineastas no los tienen. Y es bien cuesta arriba conseguirlo, y muchas veces lo que conseguimos es una copia en YouTube o algo que, ¿verdad?, que se encuentra. De hecho, tú mencionaste que CinePR no está. Yo llegué a usar esa página algunas veces para dar con algunas de las películas, ¿verdad?, que he visto. Yo en estos años a veces he usado en Letterboxd. Yo creo que todos los cineastas tienen Letterboxd, los cinéfilos. Hay una lista. Hay varias listas de cine boricua, pero hay una lista que es de una persona que se llama Double D. No recuerdo el nombre bien. Double D, ese es mi mejor amigo virtual. Pues mira. Pues mira qué bien. Él tiene una lista como de más de 500. Él tiene más de 500 películas, exacto. Y para varias de ellas, él tiene, mira, esta película tienes un enlace, está picada en cantitos, pero pues tienes aquí enlace 1, enlace 2, enlace 3. Y así yo recuerdo que yo vi varias. Yo sé que yo vi Maruja con un enlace que él tiene en la lista. Correacotos, que es una también de hace muchos años, la vi también con enlace, que porque si no hay de otra, no hay forma. Es tremendo recurso, y desde que yo escribí el libro, que era ese Double D, era como que el principal. Ahora, si tú te metes y pones cine, hay varias listas muy buenas, listas especializadas, ¿verdad? Como cine de mujer boricua, cortometrajes boricuas, y ahí yo que estoy ahora también, ¿no? Investigando para los cortometrajes, eso ha sido un recurso mira, útil. Hay una lista nueva porque yo hice una cuenta con el nombre del podcast, Popcorn con Mavi, y hice una lista que le puse de nombre Cine Boricua, películas reseñadas en el libro de Rosana Díaz Zambrano, y puse las 100. ¡No! Así que está en Letterboxd. Para que el que quiera. ¡Ay, gracias! Así que la puedes buscar. Hay una que no está, porque no está, que es Macondo, que de hecho es una de las películas que yo no había escuchado, no sabía cuando la vi en el libro, fue que, pero es porque no está en el Movie Database, que es de donde el Letterboxd se alimenta, pero ya le añadí el Movie Database, debe aparecer mañana. No, te pasaste, Carlos, qué bien. Estamos tratando es como digo, lo que queremos es que el cine se dé a conocer y que la gente, ¿verdad?, lo escuche. Así que esa listita está por ahí para los que están escuchando el episodio, viendo el episodio. Búsquenle el Letterboxd, está bajo el nombre del podcast, Popcorn con Mavi, Cine Boricua, películas reseñadas. Y ahí hay 106 películas, pronto 107 películas, para que ustedes vean cuántas han visto, cuántas no han visto. Y de ahí puedan ir marcando y llevando ese track de lo que les falta por ver. Y es cómico porque yo cuando estaba, ¿verdad?, en el proceso de escribir, que hablaba con mis amigos, hablaba del cine boricua, y le decía, bueno, estoy escribiendo este libro de cine boricua, y me dice, pues será lo que le pasó a Santiago, la gran fiesta, y yo, no. Bueno, pero ¿qué más? Y yo, ¿qué más? Mira, ¿cómo que más? Yo llevo 100 películas. Y mira, tengo un amigo que me decía, oye, de todo lo que me has dicho, lo más que me extraña es que haya 100 películas. Y yo, hay más. O sea, que siempre llega como un shock, ¿verdad? Que sean tantas las películas solo en este siglo. Así que... es ¿verdad?, va amarrado con esa cuestión de la disponibilidad. O sea, si no están disponibles, la gente nunca se va a enterar que están ahí, ¿verdad? Y va a pensar que son cosas que no existen hasta que las ven. Entonces dice, ok, espérate. Yo lo comparo con mira el cine de Estados Unidos, el cine de Italia, de europeo, ¿verdad? Donde tú ves que todas estas películas clásicas de los 40, los 50 están todo el tiempo dándole ahí. Mira Casablanca, mira Citizen Kane, mira It's a Wonderful Life. Y eso es algo que deberíamos, ¿verdad? Entre las cosas que podemos aprender de otros países, ¿verdad? Deberíamos aprender ese instinto de preservación de nuestra arte, de nuestro cine, que lamentablemente muchas veces se ve arrastrado por cosas políticas y por, ¿verdad?, pues cosas que no deben ser, ¿verdad? Pero esperemos, ¿verdad?, pues que haya gente con ese instinto ahí, como digo, de mantener ese cine vivo. Y eso está pasando ahora. Yo siento que hay una efervescencia del cine,
¿verdad? Que de los últimos años y bueno, el reconocimiento internacional a ese cine reciente, pues ha dado como también ese impulso. Yo creo que eso va a ir fomentando no solamente digamos, el archivo, sino la disponibilidad de ese cine. Yo lo siento porque, mire, este era un proyecto que realmente yo lo hice como un proyecto personal, yo no pensé que iba a haber interés sobre un libro como este. Sin embargo, lo ha habido porque creo que llegó en el momento justo, ¿no? Sí, Quizás sí. hace 10 años este libro no hubiera, pero ahora sí hay el interés, sí hay como ese nuevo redescubrimiento de lo que es el cine, de lo que puede ser el cine boricua, y entonces hay un sentimiento de orgullo y de orgullo Exacto. nacional con respecto al cine. Entonces, Sí. esa idea que es la idea que yo quería transmitir, de que el cine es otra manera de nosotros leer nuestra cultura, de vernos reflejados y de tener acceso a nuestra idiosincrasia, a nuestras prácticas culturales, sociales, ver aquello que no nos gusta ver, Ujú. ¿verdad? Pero que también nos define, porque eso también era como que un criterio, qué películas van a entrar en este supuesto Mm. canon de lo que es cine boricua, ¿cierto? Entonces, ahí esa pregunta también yo me la tuve que plantear, ¿no? Sí, y Seriamente. hay algo bien, bien interesante y voy a entrar en eso de cómo escogiste las películas ya mismo, pero hay algo que mencionaste del orgullo, ¿verdad? El orgullo Ujú, boricua que sentimos, ¿verdad? Que hay ahora. Y es algo que no siempre ha sido así y ujú, todavía está en algunas, ¿verdad? Como digo, depende de a quién le preguntes. ujú, Y es algo que también yo creo que escuché que tú lo mencionaste en alguna de las entrevistas que vi ujú, que diste sobre el libro, de cómo cuando tú empezaste también te diste cuenta, espérate, mira, si aquí es el cine que hay aquí es más de lo que yo esperaba y es ujú, mejor de lo ujú, que yo esperaba. ujú, Y yo creo que es algo que en muchos de nosotros está ese looking down a lo que a lo que es nuestro. Cuando lo comparamos y a lo mejor, ¿verdad? Si ponemos una película americana, no importa qué tan mala sea, es como que, sí, es cool, la vi, vi una película de Adam Sandler o vi una película de cualquier, y me reí y me la gocé, pero entonces vemos una película puertorriqueña bien hecha y ujú, tendemos a esperar como que, no sé, como que la vara que le ponemos no es la misma que le ponemos a las películas de otros países. Es como ujú, que esa... eh, menosprecio o autoestima que tenemos, de que el cine no sirve, el cine puertorriqueño no sirve, está mal actuado o no sé qué, cosas que no es cierta, ¿verdad? Hay cine ujú. mal actuado en todos los países, hay cine bueno y malo en todos los países. Pero yo creo que eso es algo que también está cambiando, esa percepción del puertorriqueño, de su propio cine, de su propia arte, también es algo que está cambiando. Y eso es algo que el libro también, ¿verdad? Pues ayuda a ver todos esos diferentes rincones y nichos y recovecos de diferentes películas, géneros, estilos, cineastas, etcétera. Mira, una cosa que yo me di cuenta que no importa cuán mala, ¿verdad? Entre comillas, cuán mala pueda ser una película, no hay película tan mala que no le pueda sacar algún tipo de lectura, Sí. digo, sociocultural, económica, política, no, eso fue lo que yo me di cuenta, o sea, no había película a la que yo no pudiera meterle el diente, como así decirlo, y sacar algo que nos dijera X de nosotros. Y entonces eso lo que te dice que el cine boricua es, por más superficial que parezca o por más trillado o chabacano, ¿verdad? Que ese también es otro adjetivo que se ha utilizado Ujú. para catalogar algunas películas. Siempre termina aportándonos algo a esta lectura que yo quería, que era a la lectura de qué somos, desde dónde hablamos y cómo se resisten esos personajes a ciertos, ¿verdad? Ciertos esquemas sociales,
por qué actúan así, por qué esos hombres se comportan de esa manera, por qué hablan de esa manera. Y bueno, entonces, si lo miras desde esa perspectiva, ¿cierto? Pues era fácil analizar el cine porque Sí. siempre me decía algo. ¿Okay? Sí, y algo que también me gusta del libro es que tu análisis de las películas es un análisis sin un análisis objetivo, donde tú dices, mire, esto es lo que presenta la película, esto es lo que yo saqué de la película y lo que ustedes también pueden sacar, pero no entras en esa cuestión de la película es buena, la película es mala, etcétera. Y eso yo encuentro que es bien positivo porque también tú estás dejando, esto es lo que hay, esto es lo que yo saqué o lo que yo entiendo que tú puedes sacar de la película, tú decides si la ves y qué tú sacas de ella. Y eso yo entiendo que es positivo porque muchas veces la gente mira en los críticos o en las personas que escriben de cine, como que, ok, dime si yo debo ver esta película o no. Dime cuántas estrellitas, exacto. Sí, ay, bendito, no Sí, hables. sí. Las estrellitas y los ratings son buenos para métricas y clasificar y, ¿verdad? Pues tal vez, pero al final del día la gente no quiere leer, no quiere pasar el trabajo. Es como que dime si como digo, Dime dime si si la debo ver, dime si te gustó para yo saber si la veo. Y no quieren hacer como que el trabajo de ok, déjame leer y déjame ver qué aporta qué el autor crítico o persona entiende que la película aportó a su visión o a su vida y yo decido entonces si la veo o no. Eso, ¿verdad? Ese es el es trabajo del crítico difícil, realmente. si lo piensas así, Carlos, es difícil porque, ¿verdad? Es algo tan subjetivo, cuáles son los temas Ujú. que me interesan a mí, qué es lo que yo veo en las películas que me llaman la atención, ¿no? No necesariamente es lo que al público masivo le gusta o por el Claro, contrario, ¿verdad? Si es el cine de entretenimiento, si es el cine reflexivo, si es el cine lento, si es una, qué sé yo, visión feminista. Entonces ahí yo no, tampoco era mi posición, ¿verdad? Porque yo no soy crítica de cine, no era mi posición hacer ese tipo de lectura, pero, y de hecho es una crítica que le han hecho al libro, es que verdad que yo no entro a decir que es bueno y que es malo, pero así, bueno, tú lees eso lo decide cada cual. claro, y tú lees la reseña, ¿verdad? Bendito, sí, los spoilers que están, ¿verdad? Yo hago primero un resumen de la película y después entro un poco en qué yo veo cómo esa película entra en diálogo con temas de nación y temas de identidad. Pero yo creo, fíjate, no sé si usted pasó con algo que no había visto y que después viste, muchas veces hasta no es ni tan relevante saber ¿verdad? El desenlace, porque lo que te interesa es cómo se llega ahí, cómo, no sé, yo creo que mi intención era, inclusive si no has visto no has visto la película y lees de qué se trata, no necesariamente dices, ya sé cómo termina, porque creo ¿Te pica que la curiosidad? te pica la curiosidad, ¿verdad? Te pica la curiosidad y tú dices, espérate, déjame ver si yo estoy de acuerdo con este análisis. Esto me parece un poquito, ¿verdad? Como Ujú. traído por los pelos. Y ese era un poco el reto, ¿no? Bueno, yo te lo dejo ahí y a ver si tú coincides con mi lectura o no, o si es un tema que te interesa. De esa manera, por eso yo quería separar cada película individualmente para entonces facilitar una lectura que fuera así, ¿verdad? Porque no es un libro, es imposible, no es un libro para sentarte y leerlo así como un libro. De hecho, está hecho como un coffee table, si lo ves, Sí. es un libro para decir, bueno, pues déjame ver, este tema me interesa, saltar, leer esto y decir, fíjate, esto lo marco aquí para después verlo. Es ese tipo de lectura así como que muy fragmentada y bueno, muy personal, porque yo, por ejemplo, cuando leo libros de crítica no, de crítica de cine, no de reseña, sino de crítica de cine, me combinan todas las películas ¿verdad? En un ensayo, entonces Sí. yo a veces lo que quiero es una sola película, entonces tengo que ir buscando cuando hablan de la película, o sea, a mí me parecía que esto era un formato como que más fácil, ¿verdad? Para el lector ir, no, lo que quiero es esa película, el análisis de esa película, y así puedes brincar y saltar, y de hecho puedes saltar esa sección al principio de cada capítulo también, eso es simplemente para contextualizar las Sí. películas, pero sí, era
ir a la película en particular. Ya que estás entrando en los temas, ¿verdad? La forma, como mencioné ahorita, la forma en la que tú dividiste el libro es que tú tomaste todas esas 107 películas y tú las segregaste a través de unos tópicos que tú querías discutir, o por lo menos, según escuché en unas entrevistas, tú dejaste que las películas te dieran esos tópicos, ¿verdad? Exacto. Y algunos de los tópicos, por ejemplo, la mujer puertorriqueña, la identidad sexual, el boxeo, el deporte, la edad dorada, la búsqueda de identidad, la risa, la comedia, el coming of age, crimen, terror, fusiones de género, biopics, etcétera. Esos son algunos de los tópicos. Yo escuché en algunas de las entrevistas que tú, como dije, tú dejaste que las películas te hablaran, que hay temas como, por ejemplo, el boxeo, que tú no pensabas que ibas a escribir de eso y terminaste escribiendo de boxeo, que es algo bien boricua. El boxeo es un deporte, ¿verdad? Bien, que el boricua se identifica mucho con él, ¿verdad? Pero ¿cómo fue en general ese escogido de esos temas y esos tópicos? ¿Cómo fue Mira, separando, pues, por decirlo así? yo sabía que, por ejemplo, yo quería quería como sobresaltar el rol de la mujer. Eso era algo que yo quería hacer a través de las películas. Y entonces ahí yo sabía que iba a haber un capítulo de mujeres, pero después eso se tradujo en 3 capítulos de mujeres, porque pues en uno yo quería hablar sobre el personaje femenino. Entonces hay uno que es el de el coming of age. Son personajes femeninos, ¿verdad? Es la historia de formación de esos personajes. No son, ¿verdad? No son directoras mujeres, pero yo quería concentrarme en en esos personajes y cómo esas niñas, ¿verdad? En esa transición de niñas a mujer, tenían que lidiar con una serie de adversidades que tenían que ver con el patriarcado, con los hombres, ¿no? Con la manera en que ellas funcionaban en ese sistema donde los hombres estaban un poco interponiéndose y poniéndolas en situaciones de riesgo, ¿ok? Esa era una. Pero también después quería hablar sobre el empoderamiento de las mujeres en el cine hecho por mujeres. Entonces hay un capítulo sobre eso. Y después eso se tradujo en que habían otra serie de películas que eran hechas por mujeres, pero que eran más específicas al tema de la ecología y lo femenino y el feminismo. Entonces ese es otro capítulo. Así que mi idea se transformó en que, bueno, que las mujeres están muy bien representadas a lo largo del libro, no solo como en su, ¿verdad?, en su rol de directora, sino también como tema, ¿no? Como personaje. Y después otros que eran como, ¿verdad? Eran obvios que había que tener un capítulo de comedia, imagínate, con tantas películas de comedia, ahí ese, ¿verdad? Y es yo creo que el capítulo que más películas tiene. Sin embargo, fíjate, ahora yo que estoy escribiendo sobre el cortometraje, no veo tanta comedia en el cortometraje. El cortometraje se va por otros caminos, porque ahí te das cuenta de que es un género más experimental, que es un género donde, ¿verdad?, se pueden hacer otras cosas. Ya la comedia no es lo que predomina, es más el drama, son otras cosas, ¿verdad? Y eso me está curioso ahora, que ahora yo pensando así como los locos, me doy cuenta que eso no... de otros temas que están más en los cortometrajes, y el tema del viaje también, hay muchísimo temas del viaje literal, pero también simbólico, ¿verdad? Personajes que van a emprender una serie de, ¿verdad?, de recorridos y de trayectorias que se pueden leer como si fueran viajes. Así que fue así, cosas que yo quería, cosas que me interesaban, que yo sabía que iban ahí, ¿verdad? El tema del género, cómo se representa el género. Un tema que yo quería hacerlo y que no encontré suficientes películas para tratarlo por separado fue el tema de la raza, fíjate. Okay. Entonces aparecen dinámicas raciales, pero a lo largo del libro, no dentro de un solo capítulo. Eso me sorprendió que no habían suficientes películas para yo, pues, colocarlo por separado. Sí hay, pero bueno, yo las discuto dentro de otros temas. Un capítulo, fíjate, que me han dicho que hace falta es como de acción.
como Bueno, película de acción. Pero sí, sí, y pues ahí sí, hay eh, películas de acción, pero están dentro de los capítulos. El tema de la sí. familia, por ejemplo, también el tema de la familia podía haber sido otro capítulo, pero bueno, yo lo integro dentro de otros Sí, temas. y Ujú. imagino que según, ¿verdad? Pues, tal vez para el próximo volumen, ¿verdad? Pero según el cine se vaya, ¿verdad? Pues, porque, se vayan nutriendo, ¿verdad? De más películas más, Mm, porque, por ejemplo, mencionaste la comedia, que es el capítulo más largo que hay. La comedia es tradicionalmente un género que el puertorriqueño, ¿verdad? Pues, le gusta, sí, y yo entiendo, ¿verdad? Que por eso, ¿verdad? Pues, se ve reflejado, sí, ¿verdad? De esa forma, en el libro. Eh pero es interesante como tú dices, cómo, ¿verdad? Pues, estás viendo un giro a otras mm, cosas un poquito más aunque los cortos por naturaleza tienden a ser más, experimentales, ¿verdad? La gente ujú, se tiende a atrever un poquito más a experimentar con un corto que con ujú, un largometraje, ¿verdad? ujú, Pero es interesante ver esos giros sí, okey, no solamente quiero reírme, quiero, ¿verdad? Explorar otras cosas, más profundas o más diferentes. Pero ujú, entonces, aunque lo tocas aquí en uno de los capítulos, ¿verdad? Pero uno no ve tanto cine de horror puertorriqueño. ujú, eh, hay ahí, tienes una buena, sí, ¿verdad? Muestra, sí, sí, pero es un género que lo menciono porque tradicionalmente el cine de horror es un cine barato. O sea, barato me ujú, refiero a que ujú, yo tengo un amigo, es americano, pero él es amateur filmmaker, y él me dice: "El cine de horror es fácil, entre comillas, porque lo único que necesita es, una cámara, un ruido extraño y, ujú, pues, y tal vez una música tenebrosa, no tienes que necesariamente ujú, enseñar algo". Y sí. es extraño, ¿verdad? Como, ¿verdad? Pues, no ha habido tal vez una mayor, muestra de cine de horror en lo que es el cine boricua. Fíjate, ahí en ese capítulo de cine de horror, yo lo puse en Cine Hecho por Mujeres, es una película, no sé si la has visto, se llama El episodio de Samari Vega. Es una película que no necesariamente es de horror, es un thriller. eh, Okey, que, que trata con asuntos, tiene que ver con traumas y tiene que ver también con feminicidios y pues sí, es que podría haber estado en ese capítulo de horror, pero yo okey, lo puse en Cine Hecho por Mujeres. Eh, pues realmente lo que viene por ahí es cine de ciencia ficción, hay son de mucho, está las cosas saliendo mucho. que sí, ahora hay una película que va a salir pronto, creo que ahora en abril, Borealis, de Alexandre Borealis, sí. Méndez. Estoy loca por ver esa película. Así de ciencia ficción, está 23 horas, que yo la pongo Está por ahí. dentro de, sí, en el cine de fusión, que también, bueno, presenta ese como que multiversos y pues es un género que es bastante inédito en el cine boricua, pero que pues está siendo ahora tratado y pues estoy como súper emocionada por ver esa. Es una pena porque yo vivo acá, entonces cuando voy a Puerto Rico no siempre tengo la Ah, oportunidad de ver las películas. La última que vi fue Cuando la celda no se pare, okey, sí, de sí. Mariana No la he Emanuel. visto, pero Pues esa película también es un género, es una comedia, romance criminal. Entonces, okey. es también un tema que no ha sido tratado en el cine y es muy novedoso y está muy bien hecha. Y bueno, pues, y esta isla y bueno, cosas que no están en el libro, pero que Sí. hay que verlas. Hay muchas cosas que están saliendo ahora muy buenas. Pero entonces, hablando del escogido, Ujú, cuando tú empiezas a hacer ese escogido de películas lo pueden ver en la lista, hay de todo en cuestión de género, hay de todo en cuestión de cineastas envueltos, eh, pero algo que escuché que lo discutiste en algunas de las entrevistas que estaba escuchando, es, hay películas filmadas en otros países, hay películas con actores, ¿verdad?, que no necesariamente son ujú, puertorriqueños, y ahí entramos en una definición
¿verdad? Pues cómo definimos lo que es una película puertorriqueña, ¿verdad? Y yo creo, esto, ¿verdad? Pues yo hablando acá, yo vi que tú escogiste, tú usaste como criterio unos criterios que estableció Kino García para, ¿verdad? Pues lo que, digamos, ¿verdad? Pues que es cine puertorriqueño. Yo creo que aquí está atado también, ¿verdad? Lo que son nuestras propias definiciones de cómo tú defines al que es boricua, al que no es boricua, y si tú ves a alguien que nació en Nueva York, pues no, ese no es boricua, así es boricua, es New Yorker o no, y entra, no, este puede jugar en el equipo, este no, y Sí. a ese eterno, esa eterna lucha de cómo definimos el puertorriqueñismo y lo que es ser boricua y lo que no es, lo que De eso cuando nos conviene, ¿verdad? Con los cantantes, con las reinas de belleza, o sea cuando que... nos conviene darlo para acá, ¿verdad? Oh, pero yo creo que eso está ahí, ¿verdad? Pues atado a esa, a cómo, ¿verdad? Vemos puertorriqueña, o sea, qué película es y no es puertorriqueña, pero cómo fue ese escogido? Pues de nuevo fue también fue un momento de tener que como que repensar, ¿no? No solamente bajo esos criterios, pero vamos, mis propios criterios, ¿no? Lo mismo que incluyo películas de televisión, no incluyo películas de televisión, ¿verdad? Porque hay un prejuicio contra las películas de televisión. Y al final del día yo decidí que sí, que las iba a incluir, que eran películas que, dada la manera en que trataban ese lenguaje cinematográfico, y por el tiempo en que fueron hechas, donde, ¿verdad?, el acceso a hacer películas era muy difícil. Esa era la manera de hacer cine en Puerto Rico. Sí. Entonces, yo decidí incorporarlas también como cine. Y lo mismo con las otras películas que también me cuestionaban si, bueno, ¿es cine boricua? Pues sí, es cine boricua. Entonces yo preferí utilizar una definición ampliada de lo que es cine boricua que lo contrario, ¿cierto? Porque creo que al final eso va a ir la tendencia va a ser a nosotros amplificar esa definición de lo que es boricua. Más inclusiva que Más exclusiva. inclusiva, exactamente. Y películas que fueran en inglés y bueno, ¿por qué? Porque la mitad de Puerto Rico está fuera de Puerto Rico. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que incorporarlo y hay que darle un lugar dentro de nuestra cultura, es parte de las voces que nos representan. Yo recuerdo que creo que fue ay Dios mío, vi un documental justo después de María, no sé si te acuerdas de esa polémica, un documental que eran de unas mujeres que venían a Estados Unidos justo después, y había todo un debate si eso, que esas mujeres, ese grupo de personas no representaba a Puerto Rico. Sí. Y yo decía, pero entonces, ¿qué es Puerto Rico? O sea, ¿por qué nosotros queremos entonces, si es una lectura que no nos favorece, que nos parece que nos deja mal, ¿por qué entonces, porque cómo yo voy a rechazar esa identidad? Claro. Y entonces, yo quería evitar ese tipo de prejuicio contra aquello que nosotros no queremos ver y no queremos que sea parte de lo que nos define. Pero lo es, ¿no? Por muchísimas razones y porque es parte de nuestra realidad. Hay realidad que es bonita y otra que no es tan bonita, pero que es parte de nuestra realidad. Y de nuevo, volvemos a ese menosprecio de lo que somos, a esa mentalidad, ¿verdad?, colonial que tenemos de que somos menos, de que si no es parecido a otra cosa, no nos pertenece. Pues mira, así que eso, yo quería salir de esa definición, digamos, estrecha y prejuiciosa de lo que es cine boricua. Y por eso decidí expandirlo y bueno, creo que la tendencia va a ser esa, Carlos, para serte Sí. franca. Sí. Me parece que fue una decisión bien sabia. Es como tú dices, o sea, eh, la gente, los que están en la diáspora, el puertorriqueño que está en la diáspora, que se tuvo que ir y el que nació allá,
¿cómo no lo vamos a tomar en cuenta? Como tú dices, si la razón por la que se fue es algo tan boricua, y muchas Exacto. veces la identidad de esa diáspora es hasta a veces más fuerte que la identidad de muchos acá, y Exacto. es bien, bien importante. Pero entonces, para ir entrando ya en las últimas, ¿verdad? Las últimas preguntas. Tenemos un libro, 107 películas, muy abarcador, todo lo que hemos hablado. Si tú tuvieras que darme un top 5 de esas ¡No! 107 películas. No, pero vamos a ver, no te lo voy a preguntar como que sean tus favoritas personales, pero vamos a suponer películas que tú considerarías esenciales, que tú dirías, fíjate, mira, si tú quieres saber de cine boricua, que es el tema del libro, yo creo que debes ver esta. ¿Cuáles te vienen a Eh, la mente? bueno, te voy a hablar de este siglo. Vamos a ver, yo de la única manera que puedo hacerlo es un poco si lo divido por género o por tema. Vamos a ver, en términos de comedia, vamos a decir una comedia ácida, comedia social, yo te diría que Picando Alante. Es una película que sí es muy impactante, pero revela mucho de nuestra realidad y está hecha de una manera muy inteligente, esa película. En cuanto a drama social, te pondría bueno, esa no está en el libro, pero bueno, la voy a incluir, esta isla y la pecera. Ahí pues Okay. tenemos muchos temas que tienen que ver con nuestra realidad social y cultural, y es también creo que un cine muy político al mismo tiempo. Historias de formación, ¿verdad? Los coming of age, te diría que Antes que cante el gallo, es una película que está ahí. Hay otras, pero bueno, si esto es como que tengo que escoger. Si es una película que también tiene identidad y tiene como fusión de género, eh, Eras una vez en el Caribe. ¿Okay? Eso, y tiene acción, es una película que tiene Sí. mucha acción, tiene un poquito de todo. Eh, de ciencia ficción, ya te la mencioné, que es 23 horas. Okay. Eh, este, ¿Qué más? Si es de cine de detective, yo te diría que pues ahí hay una trilogía que yo sé que no es para todo el mundo, pero pues el cine de Radamés Sánchez con el detective Cojines y con Okay. Celestino y el vampiro son clásicos y es un humor, ¿verdad? Un humor muy de su tiempo y también una comedia física que ya no la vemos tan, ¿verdad? Tan frecuentemente, merecen la pena. De horror, yo te diría que ese es el episodio de Samari Vega, es una película Okay. a mí me gustó mucho. Eh, ¿Qué más? Déjame ver. Ay, se me queda todo, pero te estoy hablando de las más recientes, pero de las de No, pero eso está principios. excelente. Eso está excelente. Yo creo que diste una buena selección ahí. Hay algunas que no he visto, hay algunas que sí he visto. Hay muchas que las tengo en la agenda desde hace tiempo y tengo que llegar a ellas, pero hay muchas que las he visto y concuerdo contigo. Este, Érase una vez en el Caribe fue una que vi recientemente y me impresionó mucho. Antes que cante el gallo, obviamente, nuestro primer episodio fue con esa película y para mí es de lo mejor que ha salido de Puerto Rico. Así que Ay, concuerdo con varias de esas selecciones. Carlos, yo podría seguir, pero bueno. No, no, definitivamente. Eh, Otra de las cosas que lo mencionaste al principio del episodio, ya estamos terminando, pero también lo escuché que lo mencionaste en una de las entrevistas que estaba escuchando cuando me estaba preparando, es que tú te quedaste cuando viste todo lo que había, te quedaste pensando más en las que no pudiste incluir en el libro, en las que no pudiste ver o no pudiste encontrar. Y eso quiere decir, y tú nos has dado ya un par de ñaquis de lo que viene, pero eso quiere decir que hay Rosana para rato, ¿verdad? Hay Ay, más por ahí. ya te digo, él viene por ahí, ya estoy a mitad de camino con el de cortometrajes, pero bueno, que los cortometrajes son cientos de cortometrajes y yo me voy a concentrar solo en 200. Así Ok. que
Eso ahí es un proyecto muy chulo porque, como te digo, hay una efervescencia y en el cortometraje que merece la pena, bueno, empezar por ahí, ¿verdad? Dar esa referencia y empezar a documentar, ¿verdad? Ya, mira, aquí tengo este libro que ¿verdad? Eduardo Rosado ha empezado a documentar. Sí. Hay una iniciativa Uh-huh. que he visto en algunos cines de aquí que se llama Cine Más Corto. No sé si has escuchado de eso. Cine Más Corto, Cine Más Corto, donde pues ponen, para los que están escuchando, ¿verdad? Pues ponen cada noche 3, 4 cortos puertorriqueños en ciertos fines de semana en cines puertorriqueños. Yo creo que es una buena iniciativa de exponer eso, ¿verdad? Ese cine que tal vez se pierde en el éter del mundo cibernético, ¿verdad? Pero yo creo que es una buena oportunidad. ¿Qué más? ¿Qué más estás trabajando por ahí? Bueno, pues mira, no, hablando de cortometraje, no sé si viste, hay un cortometraje que se fue viral en esta semana, se llama Melao, es de Val Vega. Buenísimo, buenísimo. Sí, y yo decía, Dios mío, qué bueno, eso ya yo lo tenía ya lo tenía analizado y viví toda esa, ¿verdad? Todo ese momento viral que me pareció fantástico y que creo que le va a dar impulso ahora pues a la industria del cortometraje, que el cortometraje ahora está en los festivales de cine, siempre hay una sección ahora de cortometraje, tenemos el Luca, el Puerto Rico Film Festival, ese cine más corto, ay Dios mío, hay muchos festivales, ¿no? Cine Silente, sí. El de 48 horas, así que vengo fuerte con el cortometraje antes de que pueda salir por la segunda edición de Cine Boricua con todas esas películas que están en el cine ahora y que se están produciendo en el momento y las que yo estoy pendiente ahí que salgan prontamente. Pero sí, no, hay Cine Boricua para rato. No, definitivamente. Pues mira, Rosana, en lo que nos vas diciendo, ¿dónde pueden conseguir el libro? Para la gente, ¿verdad? Que esté interesado. Mira, tienes ahora tu momento, ¿verdad? ¿Dónde? Por aquí está. Mira, pues aquí. Mira, está en librerías Norberto González, está en Casa Norberto, online está en Libro 787, Librería Isla y Caimito Books. Ahí está. Pues todo el mundo, ¿verdad? Todo el que interese el libro es un must, como decimos, ¿verdad? Para el que le guste el cine boricua o el que le guste el cine en general. Así que se los recomiendo definitivamente. El que quiera saber de Puerto Rico a través de su cine también, sí. Si alguien quisiera contactarte, ¿verdad? O, ¿verdad? Pues escribirte o invitarte, ¿verdad? Pues para alguna entrevista o algo que tienen que hacer, ¿dónde te consiguen? Mira, rdiaz@rollins.edu, que es mi email de la universidad. Así excelente. Rosana, gracias por darnos un poquito de tiempo para este episodio, ¿verdad? Que como dije, lo teníamos en agenda desde hace un año. Pero sí, se dio. Se dio, bueno. Así que gracias por darnos un gracias a ti por la invitación. Yo encantada de hablar de cine boricua en cualquier momento. Ese es mi tema. Y bueno, ya nos veremos para el de cortometrajes. Pues definitivamente. Pues un placer y esperamos tenerte, ¿verdad? En algún otro momento, ¿ok? Claro. Mucha suerte, Carlos. ¿Ok? Gracias a todos. Chao.